Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, para todos ustedes reciban un fuerte y cariñoso saludo desde esta hermosa nación, de esta ciudad de Bruselas, donde queda lo que es el centro de lo que es la Unión Europea, la Presidencia, la Comisión y el Parlamento Europeo. Desde aquí, Atalaya Días Finales quiere traer un mensaje de fe y esperanza para todos ustedes. Para poder conocer el futuro hay que conocer un poco del pasado. Así vamos a poder entender algunas cosas que muchas veces nos resulta casi imposible interpretar y poder darle una respuesta a una serie de interrogantes que muchas veces nosotros nos hacemos. Así que un saludo para todos los hermanos en Panamá, en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, donde vean este video, a los hermanos en México, a toda la comunidad cristiana en Hispanoamérica. Así que bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Hay un tema que se habla muy pocas veces en nuestras congregaciones y casi me atrevo a asegurar que muchos de nosotros, los ministros, los pastores, inclusive los que somos misioneros, que estamos en el campo, en el terreno de la obra misional, es un tema que en algunos lugares, en algunas iglesias, es un tabú. No se toca quizás por desconocimiento, por miedo, por temor, por qué dirá la gente, qué pensará la gente, qué dirán los hermanos dentro de la congregación que pastoreo. Así que prefiero mejor mantenerme al margen y pasar como si no me interesara o como que no es importante este tema. Pero lo es. Lo es porque está lleno de una importancia eternal, ya que este tema que voy brevemente a reflexionar, o voy a traer a esta reflexión, tiene que ver con nuestra alma, con lo que somos, con nuestro destino a la hora que muramos. La palabra de Dios es muy clara y define algunas cosas que son fundamentales, que son relevantes, que son absolutas y que no pueden ser cuestionadas, como lamentablemente sucede en algunos círculos evangélicos, tanto dentro de la iglesia reformada, la iglesia protestante, inclusive dentro del propio seno de la iglesia católica. Pero bien, esto no significa que por nosotros asumir una postura referente a este tema estemos haciendo lo incorrecto y seamos los pecadores más grandes que existen en el mundo. Quizás por eso muchos no se animan ni se atreven a hablar de esto, pero es necesario que lo hagamos. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan duros, por lo que estamos atravesando. La iglesia, nosotros como pastores debemos hacer docencia, educar al pueblo, y para ello necesitamos educarnos, capacitarnos, estudiar la palabra, ahondar en ella sin alterarla, sin añadirle ni quitarle, pero sí estudiarla e interpretarla correctamente a la hora que nosotros la vayamos a presentar desde nuestros púlpitos. Y ese tema tiene que ver con el suicidio. Es un tema, como dije al principio,
es como un tabú. Y muchos ministros, muchas congregaciones, vuelvo a insistir, quizás no lo tocan porque no lo manejan correctamente y no saben cómo interpretarlo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos de parte de Dios, Él nos ha delegado que seamos portadores de la verdad y que la presentemos ante aquellos que la necesitan. Este tema del suicidio he leído en varias ocasiones, he escuchado a varios ministros a quienes respeto y creo que son hombres de Dios. Quiero aclarar que hay cosas de fondo y hay cosas de forma. La palabra de Dios no escapa de esa realidad, no escapa de ese concepto. La palabra de Dios tiene un formato de forma y de fondo. Aquí la interpretación de las Sagradas Escrituras por parte de nosotros y de diferentes escuelas de interpretación utilizan esto. Si nosotros no trastocamos las cosas de fondo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema está cuando eso de fondo es trastocado. Estamos atentando contra las Sagradas Escrituras, la estamos alterando y estamos creando a través de esa interpretación donde estamos deformando eso de fondo en algo que no es verdad. Pero bien, lo que sí debemos entender y debemos permitir y está dentro del rejuego de la interpretación de las Escrituras es la forma. Algunos, por ejemplo, dicen que la iglesia va a atravesar por la tribulación, otros dicen que no, algunos proponen que el infierno está aquí en la tierra, otros dicen que está en el espacio mismo como tal, y así sucesivamente. Pero observe que ambas posturas no están negando la existencia del infierno, no están negando que viene siendo lo de fondo. En lo que diferimos es en la forma. Algunos dicen esto, dicen lo otro, pero no estamos negando aquello. Así que ahí no hay ningún problema. Entonces, hablando del suicidio, algunas escuelas o algunos predicadores o algunos expositores consideran que el suicidio no es malo y que el suicidio no envía a la gente al infierno. El suicidio no implica que la persona pierda la salvación. Yo estaba leyendo un artículo en el que no puedo estar de acuerdo con lo que esta persona plantea aquí. No puedo estar de acuerdo. Puede ser que yo esté equivocado. Sí, eso puede ser. Yo soy humano. Yo no soy inmune. Mi palabra no es absoluta. Lo que es absoluto y no debe ser cuestionada ni alterada por nadie es la palabra de Dios. Así que puede ser que yo me equivoque. Así que yo voy a presentar mi postura y es lo que predico, es lo que enseño en la iglesia. Si estoy equivocado, yo tendré que darle cuenta a Dios y asumo mi responsabilidad. Así que cuando se habla de que el suicidio no es condenable y que la Biblia no lo condena, eso es preocupante, porque eso puede ser un efecto llamada para que las personas que están atravesando por situaciones difíciles, duras, el diablo se aproveche de esa situación para llevarlo a ese punto tan extremo de quitarse la vida. El suicidio es un pecado. Y aunque la Biblia no habla directamente de él en las Sagradas Escrituras, porque es la verdad, no vamos a encontrar la palabra suicidio. Pero hay ciertos pasajes bíblicos que condenan esta condición o esta acción humana. Pero bien, yo no quiero entrar en este debate. No creo que sea correcto
Usted que me está mirando, usted que me está escuchando, escuche la voz del Espíritu. ¿Qué le dice el Espíritu? No es lo que le digo yo, sino lo que dice el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Así que yo no voy a utilizar textos bíblicos, solamente voy a usar dos de referencia. De ahí en adelante voy a tratar de explicar por qué yo considero que el suicidio es un pecado y que es condenatorio de parte de Dios. Lamentablemente, para muchos de nosotros, como ministros, como cristianos, a la hora que un amigo, un familiar se quita la vida, es difícil poder digerir, tragar eso y llegar ante un familiar y qué decirle. Para nosotros, lo que creemos que ese es un pecado que Dios condena, y llegar ante la familia es bien difícil. Ahora, para aquellos que defienden y creen que el suicidio no envía a la gente al infierno, les sería fácil, porque llegarían a esa casa, a ese hogar, a esa persona y le dirían que no hay ningún problema, que la persona se quitó la vida y que no se preocupe, que es salva. Aquí entra entonces en juego la teología o la interpretación calvinista, que dicen salvo, salvo para siempre. Esta persona se quitó la vida, sea las razones por las que sea, pero se quitó la vida, pero como ya es salva, no se va a perder. Y que Dios no lo va a juzgar ni lo va a señalar por esa acción que tomó. Entonces, los cristianos que se suicidan, la persona que se suicida, atenta contra su propia vida, atenta contra un cuerpo que el Señor le entregó. Es cierto que quien esgrime más esta posición teológica o doctrinal es la Iglesia Católica, pero es que no solamente la Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica también condena esta acción que el hombre en un determinado momento lamentablemente toma. Yo creo que nadie tiene derecho a quitarse la vida ni a quitarle la vida a nadie. Algunos creen y piensan que Dios no va a culpar a aquella persona que ha atentado contra su vida. ¿Por qué? Vamos a ver. Ellos dicen que lo primero, lo que defienden que el suicidio no envía a las personas a la perdición eterna, ellos dicen que hay que hacer hay que posesionarse, que hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué se suicida la gente? Y luego ellos responden que en cada situación que la persona toma la decisión de suicidarse es por problemas que ella ha estado atravesando, situaciones personales, situaciones familiares, laborales, y a raíz de eso, esta persona toma esta decisión de quitarse la vida. Ahora, algunos dicen que el suicidio, ellos mismos dicen que el suicidio puede ser por causa de una depresión. También hablan de que puede ser una enfermedad mental. Así que ellos dicen que el suicidio es consecuencia de todo aquello. En otras palabras, justifican el suicidio por causa de esto que le menciono, por enfermedades mentales, por problemas emocionales. Pero yo le pregunto a estas personas que defienden esto, ¿significa que todo aquel que tiene una serie de problemas emocionales y también espirituales, pero en este caso, hablando lo que ellos dicen, problemas emocionales, se quitan la vida, entonces hay que justificar esa acción
en función a su enfermedad y que posiblemente, dicen ellos, repito, estoy simplemente tomando lo que ellos plantean. Es más, voy a leer lo que ellos dicen aquí. Dice, la respuesta de la razón y la gracia. Dice, lo primero que tenemos que hacer para ser razonable es hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué se suicida la gente? En cada situación, dicen ellos, la persona que plantea esta tesis, que me imagino que cree en ello, dice, en cada situación que yo sepa, el suicidio es causado por una enfermedad mental. Por una enfermedad mental. Dice, nadie en su sano juicio se suicida. Nadie en su sano juicio. Puede ser la depresión, puede ser la esquizofrenia, como mencioné hace un momento, puede ser otra enfermedad mental. Así que, ya que el suicidio es consecuencia de tales enfermedades mentales, la pregunta es, si Dios tiene algo contra una persona enferma al momento de decidir si se le permite entrar al cielo. ¿Toma posición Dios contra los pacientes que mueren de cáncer o pacientes que mueren por ataque del corazón? ¿Es eso razonable? Bien, una cosa es morir por un paro cardíaco o por un cáncer, pero eso no es un suicidio. Eso no es un suicidio, es una enfermedad natural, lamentablemente, que la persona adquirió y muere. Pero cuando hablamos de alguien, porque esa persona no decidió quitarse la vida, es más, hace todo lo que esté de su parte para evitar morir. Ahora, la persona que toma la decisión de quitarse la vida, supuestamente por una enfermedad mental, permítame y excúseme, queridos amigos, queridos hermanos, no podemos justificar que porque esta persona tomó esta decisión a raíz de situaciones que se dieron, que lo llevaron a la esquizofrenia, y a una enfermedad mental, justifiquemos que se quitó la vida por eso. No, yo no creo que el suicidio sea a raíz de eso. El suicidio se origina en una situación espiritual, porque es algo espiritual. Y cuando Dios no está en la persona, es presa fácil de tomar decisiones como esta. Aún más dentro de la propia iglesia, porque he visto y he escuchado noticias de ministros, de cristianos, que se han quitado la vida. Se la han quitado. Y todas estas personas que han tomado esta decisión, cristianos o no cristianos, están conscientes que no es correcto lo que están haciendo. Entonces entra un espíritu de muerte. Es ahí donde el diablo juega un papel para llevar a la persona a tomar una decisión como es esta, quitarse la vida. Y como yo he estado predicando en los últimos domingos, el diablo no vino sino para matar. Él es el que vino a hacer eso. Él sabe muy bien lo que está haciendo al empujar, al mover, al motivar a estas personas a tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que en el momento que toma esa decisión, su alma se está perdiendo. Entonces, el suicidio es un pecado contra Dios, un pecado contra nuestro propio cuerpo. Mire lo que dice la Biblia en el libro, uno de los mandamientos del Señor, en el libro de Éxodo capítulo 20, 13, solamente dice, no matarás, no matarás. Pero en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor Jesucristo habla acerca de esto. Como dije al principio, el suicidio, la palabra suicidio, y perdónenme por reiterar esta palabra, no aparece en la Biblia, es cierto, pero en estos mandamientos está implícito, nos está hablando
de que quitarnos la vida es pecado y por tanto tiene una consecuencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No se le olvide esta última frase, será culpable de juicio. Ahora, en el libro de Éxodo, donde leímos hace un momento, donde dice, no matarás, Éxodo 20:13, también está implícito, está incluido que el suicidio es pecado. ¿Y cómo usted puede decir eso, mi querido pastor Tomás? Porque mire, esto es lógica, esto es simple lógica. Si la Biblia, si el Señor condena el asesinato, Él dice, no matarás, es decir, no vas a atentar, no vas a asesinar, no le vas a quitar la vida a otra persona, porque al hacerlo, pecas contra Dios y te condenas, a menos que te arrepientas. Pero si no te has arrepentido a la hora que asesinaste, que le quitaste, que le arrebataste la vida a alguien, tú pecaste contra Dios. Y si no te arrepentiste, te perderás por la eternidad. Porque le quitaste la vida a una persona. Cuando el Señor dice, no matarás, es porque el matar, repito, es pecado. Es un pecado que Dios aborrece y condena, porque le quitaste la vida a una persona. Ahora, si lo hacemos al inverso, si en vez de tú matar a una persona, tú te quitas tu propia vida, ¿cuál es la diferencia entre quitarle la vida a una persona y quitarte tú tu propia vida? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, permítame decirle que no hay ninguna. Y si centramos este mandamiento a esto, entonces el suicidio es pecado. Es pecado porque dice, no matarás a tu prójimo, en este caso, a la persona que está a tu lado. Porque Dios así lo ordena. Entonces, si tú te quitas la vida, estás atentando contra ti mismo. Sobre todo, y mucho más, cuando tú tomas la decisión, como si fueses Dios, de quitarte la vida. Ahora, para los que dicen que esta es una enfermedad mental, entonces están justificando este acto. Entonces significa que no matará solamente se aplica para el que le quita la vida a otro. ¿Y qué pasó con el que se quita su propia vida? Está matando, está desobedeciendo un mandato que está muy claramente especificado en Éxodo 20:13. Por eso yo creo que aunque no aparece implicitado o implícitamente en la Biblia que el suicidio es pecado, este pasaje bíblico sí me demuestra que si yo me quito la vida, yo me estoy asesinando a mí mismo. Estoy cometiendo un acto de suicidio. Por tanto, sí creo, lamentablemente tengo que decirlo, es doloroso, es penoso, pero es necesario que así nosotros como ministros, como pastores, nos mojemos y le digamos a la gente que aquel que atentó y se quitó la vida, bajo sea la circunstancia que sea, no se puede justificar, no se puede aceptar y decir que Dios no va a señalar ni va a juzgar a aquel que tenía un problema de enfermedad mental. No. Puede ser que sea una enfermedad mental, pero que tuvo su origen ¿en quién? En Satanás, quien enfermó a aquella persona. ¿Bajo qué circunstancia? No lo sé, ni estoy aquí para señalar ni para juzgar a esa persona. Por eso nosotros como cristianos debemos orar, debemos clamar a Dios,
evangelizar, predicar el evangelio para que la gente sea liberada, sea sanada del suicidio. Es de que el ser humano, más que enfermo, está esclavizado por el pecado. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, pero también muerte física, porque hay una consecuencia del pecado. El suicidio es consecuencia del pecado. Es cierto que la persona puede estar enferma, vamos a suponer que así sea, una enfermedad mental, pero eso jamás va a justificar, jamás lo podemos interpretar como un derecho para que hagan semejante cosa. No matarás, dice la Biblia. No matarás. Y debemos interpretar que aquí el Señor en este mandamiento se está refiriendo a que yo no debo atentar contra la vida, es decir, asesinar y quitarle la vida a otro, pero tampoco, mucho menos, debo quitarme yo mi propia vida, porque el único que tiene derecho a hacerlo es Dios. Así que hoy estamos viviendo, el mundo está viviendo una crisis emocional, espiritual, social, familiar, en todos los aspectos. Y no debemos ignorar que tras bastidores, tras este escenario trágico, el que mueve los hilos, el que mueve el telón, se llama Satanás. Y la Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a matar. No nos olvidemos de esto. No es la enfermedad. No podemos culpar ni podemos utilizar como un instrumento de defensa ante algo que Dios condena, las enfermedades mentales. Yo vuelvo a leer lo que dice esta persona. Yo respeto la postura de ella, porque es una mujer quien plantea esto. Dice, así que ya que el suicidio es consecuencia de la enfermedad mental, entonces la pregunta es si Dios tiene algo contra una persona enferma al momento de decidir si entra o no al cielo. Pues permítame decirle, Dios no tiene nada en contra de la persona. Nada. Pero hay una ley muy clara, hay un mandamiento muy claro, y Dios no dará por inocente al culpable. Eso lo dice la Biblia. No dará por inocente al culpable. Este es un pecado que Dios claramente señala como un pecado de muerte. Quitarle la vida a otro y quitarnos la vida a nosotros mismos. Así que yo animo al pueblo de Dios, animo a aquellas personas que están atravesando, les exhorto, que están atravesando por momentos críticos, situaciones muy duras, muy difíciles, la pérdida de un ser humano, enfermedades que de repente están atravesando, situaciones financieras, económicas que les ahogan. Vayan a Dios, no escuchen la voz de Satanás, porque él vino a matar, vino a destruir, y Dios no puede aceptar semejante acción con la excusa de que es una enfermedad mental. Es muy fácil. Y yo escuchaba a una persona, y no voy a mencionar su nombre, hace 3 años, que justificaba el suicidio. Y que decía que quien se suicidaba lo hacía porque como ya era salvo, así que daba lo mismo si se quitaba la vida o no, ya que era salvo, si se la quitaba, ya era salvo. Y por tanto el suicidio no le podía robar la entrada al cielo. Yo estoy en total desacuerdo ante aquellos que dicen esto. Y como dije al principio, este es un efecto llamada. Un efecto llamada. Es muy peligroso porque puede llevar a las personas a tomar decisiones en función y en base a lo que defienden esta postura dicen. Pero yo quiero nuevamente citar lo que dice Mateo capítulo 5. Y dice el verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Recuerde, quédese con esa frase,
que el asesinato Dios lo condena. Lo condena. Y si la persona se arrepiente, claro que sí. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seríamos salvos. Si nos arrepentimos. Pero si usted o una persona cometió crímenes, mató personas y no se arrepintió y murió en su pecado, se perderá por la eternidad, sea este un cristiano o no. Así que la persona necesita arrepentirse. Y todos aquellos que cometen un pecado de homicidio y no se arrepienten serán condenados. De igual manera, aquel que atenta contra su propia vida, según la palabra de Dios, el día que se presente ante Dios, ante el gran juicio, tendrá que dar razón por qué hizo aquello. Lamentablemente será condenada, porque eso es lo que dice la Biblia aquí. Es lo que yo interpreto e infiero. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás. Y aquí, implícitamente lo que nos está diciendo es que no matarás a una persona como tampoco te quitarás tu vida. No atentarás contra tu vida, no te asesinarás tú mismo. Porque vuelve y dice, y cualquiera de estos, cualquiera que matare, será culpable de juicio. Yo creo que más claro no puede ser. Para finalizar, para ir concluyendo esta reflexión de esta noche. ¿Por qué quise hacerla? Porque observo que hay muchos cristianos que fácilmente aceptan esta postura como una salida. Y eso no solamente lo podemos llevar al plano del suicidio, también lo tenemos que llevar al plano de otras áreas en la vida del creyente. Creyentes que están haciendo más de 5 diabluras porque consideran que como ya son salvos, pueden utilizar esa libertad que nos ha entregado Jesucristo para hacer más de 5 cosas que desagradan a Dios. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios a través del estudio de la palabra. Congreguémonos. Estamos viviendo en una época donde la gente fácilmente se está deprimiendo. Aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, es un país deprimente, sobre todo en tiempos de otoño e invierno, donde hace tanto frío. Hay lugares aquí en tiempos de invierno que cuando usted camina, usted percibe una presencia diabólica. Sobre todo cuando uno va a las Ardenes, aquí entre Francia y Bélgica. Yo recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años, miento, hace unos 10 años, yo viajé con un hermano a Suiza, íbamos hacia la ciudad de Basel y luego nos dirigiríamos a Ginebra. Así que de aquí, de Bruselas a Basel son 700 kilómetros y de Basel a Ginebra son 300, en total son 1000 kilómetros. Ese día salimos y nos dimos una perdida, por cierto, y entramos por las Ardenes de la parte francófona de Bélgica y entramos por una carretera oscura, gris, llena de neblina, temperaturas verdaderamente otoñales, porque aún no era invierno, pero ya estábamos a punto de entrar en aquel momento en invierno. Y las temperaturas, cuando yo salí del auto para ubicarme, a pesar de que llevábamos un GPS en ese momento, me bajé para ubicarnos y saber dónde estábamos. Estábamos totalmente perdidos. Estábamos en el mismo centro de las Ardenes, repito, entre Francia y Bélgica, oscuro. En el camino me bajé y escuché el sonido de los lobos y un frío. Las temperaturas estaban casi a 4 bajo cero y se percibía una presencia, créanmelo, una presencia diabólica. Ese sector que les acabo de mencionar o les estoy mencionando, cuando la Primera Guerra Mundial, entre los años 1915 a 1918, esa guerra que diezmó
millones de belgas, de europeos, mejor dicho, entre los cuales estaban los belgas, los franceses, los alemanes y los ingleses, dejó muchos muertos, muertos regados por esos bosques que nunca se recuperaron sus cuerpos. Así que hay fuerzas diabólicas allí y se percibía esa presencia. Y mucha gente en estos sectores, en la parte de Flandes, hacia Holanda, pegándose con Holanda, y la parte de las Ardenes pegándose con Francia, la gente se deprime y muchos se suicidan. Entonces, no podemos decir que Dios va a justificar esa acción porque la persona tenía una enfermedad mental, porque la persona no buscó ese estado. Es que en el momento que Adán y Eva pecaron, nosotros entramos en un régimen de terror, de pecado, y todo aquel que no se arrepiente verdaderamente, si no está firme en el Señor, ese reino del terror dirigido por Satanás, que es el príncipe de este mundo, va a deprimir a las personas, sea por lo que sea. Y Dios no va a decir, bueno, este tiene un problema mental, tiene un problema de esquizofrenia, así que yo no puedo culpar a esta persona por quitarse la vida. No, señores, no. Todo esto que les acabo de mencionar es consecuencia del pecado. Y aunque suene duro, difícil, y puede ser que se me señale como cruel, como una persona sin sentimiento, créamelo, que no es así. Es doloroso poder llegar a casa de un amigo, de una familia, y qué decirle. Voy a mentirles, les voy a decir, no se preocupe, Dios lo ha perdonado, o Dios quizás pueda darle una oportunidad. No, no puedo hablar de esa manera. Yo como ministro, como pastor, tengo la responsabilidad de decirle que lamentablemente, claro, muy sabiamente, con mucho tacto, pero decirle que lamentablemente esa alma no puede entrar a la presencia de Dios. Y ahora me debo enfocar, y es el consejo que yo le doy, debemos enfocarnos por los que están vivos. Ellos sí tienen esperanza. Y decirle que no tomen la misma actitud, la misma iniciativa errónea de esa persona, de ese familiar. Y tratar de que ellos entiendan que el único que da vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. No estoy aquí para señalar y mucho menos para juzgar. Que Dios me libre, que Dios me guarde. Esa no es la intención. Pero necesitaba explayarme y exponer esto. Porque es un mal que hoy, sobre todo en este pleno siglo XXI, en estos tiempos, sobre todo en tiempos en que estuvimos sumidos en la pandemia, mucha gente se quitó la vida. En Japón se dice que semanalmente hay suicidio. Aquí en Bélgica no me animo ni me atrevo a traer la cifra porque la desconozco, pero el noticiero de hace una semana hablaban de que por lo mínimo dos personas cada 3 semanas posiblemente se quitan la vida. Se lanzan a la vía del tren, al metro. Lo que pasa es que esas noticias aquí no la dan porque al Estado, al gobierno, no les interesa ni les conviene decir esto para no dañar la imagen de la capital de la Unión Europea. Eso es lo que está sucediendo. Es más, también escuchaba la noticia en uno de los canales de mi país, hoy casualmente, que el alto nivel de suicidio en mi país es preocupante. Así que la palabra de Dios dice que el diablo vino a destruir, a matar. A matar. Y si el Señor habla de que el diablo vino a matar, utilizando esto, matar en el sentido de que a través de las guerras, a través del homicidio, de los asesinatos, pero también a través del suicidio. Y si el Señor dijo que el diablo vino a matar, es porque lo que Él busca es llevarse esas almas al infierno. Él no vino a matar simplemente por quitar la vida. Y no, Satanás sabe muy bien lo que quiere. Y Él sabe que cuando instiga, cuando anima,
cuando entra en la mente de los seres humanos lo que algunos llaman, como lo he estado mencionando en esta reflexión, enfermedades mentales, no es otra cosa que el mismo demonio. Y él sabe por qué lo hace. Si él supiera que con matar, quitar la vida o insinuarle a la gente que se quite la vida, la gente no va a perder su salvación, no lo haría. No lo haría. ¿Qué ganaría? Pero él lo hace. Porque quien está detrás de esto es Satanás. No es una enfermedad mental. Pero, queridos hermanos, queridos amigos, ahora más que nunca debemos buscar de Dios. Debemos buscar de Dios. Nadie está libre. Nadie, ni usted ni yo, de atravesar por un momento de depresión. Si Elías, el profeta de Dios, el profeta de fuego, se deprimió, se abandonó, se metió en una cueva y quería morirse porque estaba deprimido. No digo que el Señor Jesucristo se deprimió, pero pasó por un momento duro, difícil. Y cuando él más necesitaba el apoyo, la ayuda, el respaldo de sus apóstoles, de sus discípulos, lo abandonaron. Cuando él más necesitaba que estuviesen con él, él no se deprimió, pero él era consciente que ese espíritu andaba por allí. Pero se mantuvo firme porque tenía una misión que cumplir. Tú y yo tenemos una misión, tenemos un llamado. Por más humilde y sencillo que tú seas, aunque no tengas una formación teológica, académica, tú eres un instrumento de Dios. Y el diablo va a tratar de destruirte. Y si él tiene que provocar alrededor tuyo situaciones que te lleven a deprimirte, lo va a hacer. Porque él sabe que si tú te quitas tu vida, estás violando este mandamiento que aparece en el libro de Éxodo: no matarás, porque no solamente matas a una persona, sino que te quitas la vida, te estás matando a ti mismo y estás violando ese mandamiento. Él lo sabe. Y por eso yo digo que el suicidio, lamentablemente, tristemente, tengo que decirlo, aquel que se suicida se perderá por la eternidad. Por eso debemos predicar, debemos ayudar a las personas a que superen esto. Y no decirle que como ya son salvos para siempre, no pasa nada. Sí, pasa mucho. Y esta es una mentira. Esta es una interpretación errónea. Si yo estoy equivocado, por favor, hermanos míos, hágamelo saber. Y yo le pido al Señor que me ayude. Yo prefiero decir esto y imagínense, decir que el que se suicida, en este caso hablando de los cristianos, el cristiano que se quita la vida, que conoce la verdad, que conoce el evangelio, decir que va a ser salvo, sobre todo conociendo la verdad. Si por lo menos un impío se quita la vida, yo diría, bueno, él desconocía la verdad, pero aún así, desconociendo la verdad, se perderá. Porque la Biblia dice, quien conociendo la verdad y no la hace, quien conociendo lo que Dios dice en su palabra, la verdad, peca contra Dios. Y Dios no dará por inocente al culpable. Quiero orar por usted. Si usted está atravesando por un momento crítico, no tome como opción el suicidio, porque no viene de Dios. Busque a Jesucristo, clame a Él, y Él le dará la fuerza para salir adelante. Acompáñeme, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora me presento dándote gracias por aquellas personas que están mirando este video. Señor, yo no sé por lo que están atravesando, pero yo te ruego que tú intervengas, que hagas un milagro en sus vidas. Aquellos que están en este momento con una enfermedad, con un cáncer, que están atravesando por una situación financiera difícil, aquellos que tienen problemas en su matrimonio, que tienen problemas con sus hijos, aquellos que no tienen cómo llegar a fin de mes y se sienten agobiados y viene una voz que le dice, quítate la vida. Reprendemos esa voz, reprendemos esa fuerza espiritual. Y yo te ruego que les ayude, que se vuelvan a ti, porque en ti hay vida. El diablo no vino sino para destruir, para matar. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, ayuda a mis hermanos, a los que escuchan este video, miran este video, escuchan esta oración, sean liberados y se vuelvan a ti.
En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, yo te doy las gracias. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, agradecemos a Dios por habernos dado esta oportunidad de haber entrado a sus hogares. Recuerde, suscríbase a nuestro canal. Por favor, denle like para que este video pueda llegar a miles y miles de personas. Saludos y bendiciones. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.